Tengan muy buenas noches y bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy, en nuestro último culto de este año. Parecería ayer que empezamos el año, que habíamos hablado de todos los planes y todas las cosas que íbamos a hacer durante este año personal y a la vez también como iglesia. Y cuando empezamos este año, lo más probable es que empecemos a recordar las promesas que le hicimos al Señor cuando iniciamos este año. Muchos de nosotros nos acercamos ahora con la cabeza agachada porque no hemos cumplido con todo lo que le dijimos. Sí, Señor, este año voy a leer la Biblia durante un año consecutivo, voy a hacer mi plan de lectura, Señor. Este año sí, voy a servirte, voy a ir con todo, Señor. No, este año, este es mi año, Señor. Este es el año en el cual yo voy a hacer. Pero cuando llegamos a este día o el día de mañana, lo más probable es que digamos, Señor, perdónanos porque no hemos cumplido. Pero la realidad, hermanos, es que Dios ha sido fiel durante todo este año. El Señor ha sido fiel durante los 365 días de todo este año. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado, Él siempre ha sido fiel. Hoy, hermano, quiero meditar contigo y terminar este año con los consejos que nos dan las Escrituras para nuestro diario vivir, que durante algunas semanas estuvimos hablando acerca de la epístola de Santiago, quien nos ha acompañado en medio de la prueba, que nos ha dicho que en medio de la prueba tenemos que tener gozo, que nos ha dicho que nos falta sabiduría y que tenemos que tomar conciencia de que nos falta sabiduría. Si alguien dice, no, yo tengo abundante sabiduría, sería mentiroso, porque las Escrituras dicen que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dando a entender que nos falta, que le pidamos a Dios, dice, en abundancia, y que Él es la fuente de toda sabiduría, nos va a dar en abundancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir. Tenemos que pedirle. Ese es el mandato del Señor para con nosotros. Pídanme sabiduría, pero pídanme con fe, no dudando, porque todos aquellos que dudan son como las corrientes de las olas, que vienen y van. Es un hombre de doble ánimo, dice, inconstante en todos sus caminos. Y a la vez también el Señor nos dice que Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. En otras palabras, no hay excusas. Debemos de ser responsables de asumir que cuando pecamos no debemos de echarle la culpa a cualquier otra persona, no debemos de echarle la culpa al vecino, a mi hijo, a mi amigo, no. Quienes somos los responsables cuando nosotros fallamos, somos nosotros mismos. Porque somos nosotros quienes nos airamos, somos nosotros quienes nos molestamos, somos nosotros quienes abrimos nuestros labios y sale una palabra inapropiada. Somos nosotros que decidimos guardar rencor en nuestro corazón. Somos nosotros que decidimos agarrar algo que no nos corresponde a nosotros. Somos nosotros quienes decidimos al final sacarle la vuelta a Dios y no serle fieles. Y la realidad es que el Señor nos dice que nosotros somos los responsables, pero que también debemos de recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor. Es decir, todo lo que a tu vida venga es bueno. Un momento. O sea, ¿quiere decir que las pruebas que yo paso también son buenas para mi vida? Sí. Porque el Señor usa esas pruebas. ¿Para qué? Para producir en nosotros un cambio distinto. Es por eso que el Señor nos dijo en los versículos del 2 hacia adelante, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, en otras palabras, perseverancia. Eso es lo que el Señor nos habla en Santiago capítulo 1. Y hoy, hermanos, vamos a meditar de los versículos del 19 al 21 de esta epístola de Santiago, donde somos llamados y animados a escuchar la palabra de Dios. Ese es el título de nuestro sermón. Nuestro título de nuestro sermón en esta noche es Escuchando la palabra de Dios. Y está basada en la epístola de Santiago, el capítulo 1, de los versículos del 19 al
al 21. Dice así: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Vamos a orar por un momento. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Nos has acompañado, Señor, durante todo este año, nos has hablado durante todo este año, y hoy te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que no va a ser la excepción, que nos hables, que nos ministres, que nos ayudes, Señor, a entender esta palabra tuya, y que nos haga mostrar y que nos muestre, Señor, qué es lo que debemos de hacer, no solamente en esta noche, sino todos los días que van a corresponder este año y del año que viene, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago inicia esta sección, hermanos, para ir viendo, como ya lo había hecho en el versículo 16, porque cuando tú retrocedes al versículo 16, Santiago dice: amados hermanos míos, o en otras palabras, mis amados hermanos. Él les habla de una manera pastoral, paternal, con un gran afecto. Nuevamente se dirige a sus hermanos y les dice que lo que viene a decirles, ellos ya lo saben. Por eso el versículo 19 inicia esta parte conectando con el versículo 18, diciendo: esto lo saben mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que saben estos hermanos? Que por el poder de la palabra de verdad, es decir, por el Evangelio, han nacido de nuevo, son nuevas criaturas, y que esto no es por obrar humano, sino por un obrar sobrenatural de parte de Dios. Adicional a esto, les va a decir que somos primicias de sus criaturas. En medio de las luchas que estos hermanos tenían, Dios ha hecho un obrar sobrenatural. Por ello, todo lo que Dios hace en nuestras vidas es algo bueno, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, en quien no hay sombra de variación, en quien no hay cambio. Dios no cambia, Él sigue siendo fiel. Los que cambiamos somos nosotros. Santiago les dice: como ya hemos oído y obedecido el Evangelio, ahora debemos ser prontos para continuar oyendo la palabra. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, que Santiago nos va a decir: escuchen la palabra. El versículo 19 nos dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. En otras palabras, cada uno es responsable de oír la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es responsable de oír la palabra de Dios. Por eso el texto nos dice: pero que cada uno. No nos dice que todos juntos escuchan, sino que lo hace más personal. Al igual que el versículo 16, 14, que nos dijo que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Es decir, no es que todo el grupo sea tentado, sino que cada uno de nosotros es responsable de cómo escuchamos la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos una serie de pasajes que nos llaman a escuchar lo que Dios quiere decirnos en su palabra. En Deuteronomio 6:4, el Señor va a decir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando nos hablamos en Mateo capítulo 13, el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El mandato está ahí, de que debemos de prestar mucha atención y escuchar. Pero en el día a día en el que vivimos, los ruidos que escuchamos
hacen que escuchemos, hermanos, de una manera desordenada y distorsionada. Es como si cuando nosotros vamos en el bus, ¿no? Estamos a punto de recibir o un familiar nos ha llamado, estamos conversando con alguien y de la nada el conductor sube su volumen de su música a todo. Y tú estás tratando de poder escuchar de una manera y en ese momento sube una persona que empieza a vender y con su micrófono a todo volumen empieza a hablar y justo se para a tu lado. Y encima, para redondear toda esta escena, la señora de atrás o del costado se empieza a reír de una manera tan jocosa, tan fuerte, que al final tú terminas diciéndole a tu familiar o con quien estés hablando: ajá, sí, está bien, te llamo más tarde porque no te he escuchado absolutamente nada. A veces, hermanos, nosotros somos como estas personas. Así a veces está nuestro corazón, que no podemos oír la voz de Dios, ya que estamos pensando en tantas cosas, escuchando tantas cosas. Es como si habláramos y habláramos y habláramos, siguiendo con nuestro bullicio y del mundo. Ante ello, necesitamos parar y atender en silencio a la voz de Dios. Debemos de centrarnos en su palabra. Un ejemplo claro, hermanos, si nos vamos un ratito a Primera de Samuel, el capítulo 3, el versículo 10. Cuando el Señor, y permíteme ir explicándote el contexto de este pasaje que vamos a leer, el Señor había llamado a Samuel, le había dicho: Samuel, Samuel, y entonces Samuel se levantó y se fue rápidamente donde Elí, y Elí agarra y le dice: yo no te he llamado, vete a dormir. Nuevamente el Señor vuelve a llamar a Samuel y le dice: Samuel, Samuel, y nuevamente él se levanta y va donde Elí y le dice: he aquí a tu siervo, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dice: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Cuando ocurrió la tercera vez de la misma manera, Elí le dijo y comprendió que quien estaba llamando a Samuel era Dios. Así que le dijo: ve y acuéstate, en el versículo 9, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. O habla, porque tu siervo oye. Hermano, la forma correcta de escuchar la voz de Dios es precisamente usar los oídos del Espíritu y estar expectante, como lo hizo Samuel. Cada vez que Dios llamaba a Samuel, Samuel estaba atento a escuchar esa voz y dirigirse. Él quería escuchar esa voz. Es por estar expectante que Dios me va a hablar a través de su palabra, y cuando tengo mi tiempo devocional, cuando vengo a la iglesia y cuando estoy a punto de venir, empiezo a decir: Señor, ¿qué me quieres decir en esta mañana por medio de tu palabra? O cuando estoy en mi tiempo devocional y abro las escrituras y digo: Señor, ¿qué me quieres tú decir en esta mañana? ¿Qué me quieres hablar? Pero a veces, hermanos, estamos tan llenos con el bullicio del mundo que cuando venimos a la iglesia domingo tras domingo estamos pensando más bien: ¿a qué hora acaba el pastor? Lo que pasa es que tengo que ir a comprar porque mi casera va a cerrar. O estamos esperando una llamada, o estamos esperando que nos manden un mensaje, o algún familiar está esperando en nuestra casa: por favor, que ya se acabe. Y seguimos pensando y hemos perdido de vista lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Por eso Santiago empieza a decir: sean prontos para oír. La actitud que debemos de nosotros tomar es como la de Cornelio también. Cuando en Hechos 10:33, él manda a buscar a Pedro, y cuando éste llegó a su casa, le dijo: ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. El llamado es que debemos de ser prontos para oír.
pero también se encuentra en la palabra de Dios que podemos llegar a ser tardos para oír, que podemos tener comezón de oír, de querer escuchar lo que yo quiero escuchar, que podemos llegar a oír solo para criticar, acusar o atrapar, en otras palabras, al predicador. Y recuerdo en mis tiempos de seminario, cuando estaba de estudiante, nosotros nos sentábamos al final y cuando empezábamos a escuchar al predicador, empezábamos a hacer un análisis de cómo estaba predicando. Si su instrucción estaba buena, si su introducción estaba buena, si había hecho una buena exégesis, si lo que había dicho estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, si se había equivocado en algo. Entonces para nosotros ya no escuchábamos nada porque decíamos se ha equivocado y eso no está bien. Hasta que un día hubo un profesor, a cual considero mi mentor, agarró y nos contó que él también tenía esa actitud. Pero hasta que llegó un día y se dijo, ¿para qué estoy yendo a la iglesia? ¿Estoy yendo solamente para encontrar un error o realmente para escuchar lo que Dios quiere decirme? Así que él se detuvo y aunque ya sabía lo que el pastor trataba de decir por medio del texto, porque él también lo había estudiado, siempre empezó a encontrar algo de que Dios le hablaba, algo nuevo, porque empezó a ser pronto para oír y empezó a tener un momento para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, muchos de nosotros podemos estar fácilmente distraídos, pensando en lo que se va a cocinar, en la salida que se tiene, y no le damos la importancia que debemos de darle a la palabra de Dios, y aún no apoyamos a que nuestros hermanos estén atentos. Y somos conscientes, porque a veces en el domingo cuando estamos aquí, de la nada aparece con toda su bulla el camión recolector de la basura. Y con su música de fondo empiezan a hacer tanta bulla que en ese momento empezamos a distraernos y empezamos a escuchar. O que de la nada aparece una mototaxi y creyendo que está en un concierto con todo su volumen, pasa de gran manera. Y en ese momento nos distraemos y empezamos a perder de vista lo que es o que el Señor quiere decirnos. Somos fáciles de distraer. Debemos de tener una actitud distinta. A veces, hermanos, nosotros tomamos la actitud de decir que el sermón no es para mí. Uy, no, hoy día el pastor ha hablado para este hermano. De verdad espero que este hermano esté escuchando el sermón. Y si volteas por ahí y no lo has visto, uy, no. Como el pastor graba la prédica, voy a copiar el link y le voy a mandar porque es para él la prédica. A veces somos nosotros así, pensando que el mensaje no es para nosotros, cuando en realidad ese mensaje es para todos. Siempre hay algo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios para poner la enseñanza en práctica nosotros mismos. Y si ya estamos haciendo y estamos colocando en práctica, qué bueno. Y es un buen motivo para afianzarlo y para poder aplicarla a nuestra vida primero y para después poder enseñarla a otra. Hermano, entonces, ¿por qué es tan importante ser buenos oyentes? Y la palabra nos dirá en todo el Nuevo Testamento y en todas las Escrituras, para ser bendecidos, para tener una fe salvadora, para llevar fruto, para que no nos deslicemos, para no ser rechazados. Debemos entender que no solo se trata de escuchar, debemos de ser prontos para oír. Por eso, hermanos, si vamos por un momento a Job, el capítulo 42, el versículo 5, Dios había tratado toda la vida de Job. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41, el Señor había tratado su vida, había pasado por pruebas tras pruebas tras pruebas. Y Job va a terminar con estas palabras diciendo: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Había escuchado de ti, Señor, sabía de ti,
sabía de tus sacrificios, de lo que tú querías, sabía lo que tú demandabas, había escuchado que tenía que hacer, lo que tenía que pedirte por mis hijos, pero él no había conocido al Señor hasta que pasó todo el proceso, y entonces Job pudo conocer a Dios. Por ello, hermano, no se trata solamente de oídas, sino que por eso Santiago nos dice que nosotros debemos de ser pronto para oír. Es decir, debemos de tener la actitud de oír con un ánimo imperante, con una atención única, centrado en lo que se va a decir. Es imposible, hermano, no recordar la exhortación que se encuentra en Hechos 17, el versículo 11, que nos dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así, nuestros hermanos de Berea. Por ello, nosotros no solamente se trata de decir que estoy escuchando, sino que se trata de la actitud correcta, de una inclinación a entender que es Dios quien habla y por tanto es lo más importante que podemos escuchar en toda nuestra vida. Si tomamos la actitud de poder entender que cuando estás en tu tiempo devocional, no es el mensaje que te van a mandar lo más importante, no es el mensaje de WhatsApp que por ahí puedas escuchar o que estás esperando algo, sino es lo que Dios te quiere hablar. Que debemos de entender que para nuestra vida lo más importante es lo que Dios quiere decirnos en el día a día. Cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, tenemos que tener una actitud que es Dios quien nos va a hablar por medio de su palabra, y Él quiere decirnos, Él quiere hablarnos a través de ella. Por ello, el llamado a ser prontos para oír, de tener la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios, porque en esta palabra tiene poder para poder cambiar nuestras vidas, para poder renovar nuestra manera de pensar. Por esto, esta palabra se tiene que poner en práctica en mi diario vivir. Hermanos, debemos de cultivar un corazón humilde y reconocer que siempre seremos discípulos, que somos llamados a estudiar y aprender de la palabra, y debemos de tomarnos el tiempo de entenderla bien y de que ésta penetre en nuestras vidas. Hermanos, hay muchos en las iglesias que son expertos hablando a los demás, pero no son expertos hablándose a sí mismos. Es fácil hablarle a los demás lo que deben de hacer, pero Santiago nos dice que antes de hablar a los demás debemos de tener un buen oído bien dispuesto para aprender con miras a vivir. Es imposible vivir la vida cristiana a menos, hermanos, que aprendamos a vivir de manera correcta la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es esa actitud que tenemos? Dependiendo de la actitud que tenemos, va a decirnos mucho de la importancia que nosotros le tomamos a la palabra de Dios. Santiago nos llama y nos dice: sean prontos para oír. Pero no solamente debemos de ser prontos para oír, sino también se nos dice que debemos de ser tardos para hablar. En otras palabras, que debemos de ser lentos en hablar. La palabra usada para tardo es bravos, que significa propiamente lento, como cuando se toma el tiempo para poder deliberar, sin prisa. Un personaje muy conocido por nosotros es Moisés. Moisés es considerado el hombre más manso de toda la tierra. Pero Moisés no era lento para hablar, porque cuando el Señor lo llamó
en aquella zarza delante, y cuando el Señor le decía: yo voy a hacer de ti, Moisés, por medio de ti voy a liberar al pueblo, Moisés rápidamente empezaba a hablar y empezaba a decir: uy, no, Señor, yo no puedo porque soy tartamudo. Yo no puedo, Señor, por esto. Yo no puedo, Señor, por lo otro. Simplemente Moisés respondía que no podía hacerlo y exponía sus limitaciones, aunque a más de uno de nosotros nos podría sacar de nuestras casillas cuando estamos hablando y nos contestan y nos hablan y nos hablan y nos hablan. Muchos de nosotros perderíamos la paciencia, pero Dios no pierde la paciencia. Si tuviéramos que hacernos una pregunta: ¿cuántos cursos en este tiempo existen para escuchar bien? ¿Alguna vez has escuchado un curso que te dice: inscríbete a este curso, te vamos a enseñar a cómo escuchar? No, en este tiempo lo que encontramos son los cursos de coaching, un curso de oratoria, un curso de cómo expresar, un curso de cómo hablar, pero no encontramos un curso de cómo poder escuchar. Por eso, hermano, necesitamos nosotros ser oidores fieles de la palabra de Dios. Si tuviéramos que preguntarnos cuántos hermanos quisieran el don de la enseñanza, de poder enseñar, lo más probable es que muchos levantaríamos la mano y diríamos: sí, yo quisiera enseñar. Pero si tuviéramos que preguntarnos cuántos realmente quisieran ser oidores por excelencia, muchos dirían: un momento, la verdad es que yo no sirvo para eso, porque no me aburro de poder escuchar. No creo poder aguantar que alguien me hable y yo no responda. Yo tengo que responder siempre algo. Es porque no tenemos una costumbre, ningún hábito de poder hablar. Vayamos por un momento a Proverbios capítulo 10, el versículo 19. Dice así: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Hay una realidad, y esta es: las personas que constantemente están hablando sin escuchar al otro, es muy común que pequen. Porque mientras te van contando, tú piensas y dices: ay, esto es así. Y cuando dices así: no, permíteme terminarte de poderte contar. Porque a veces están hablando y nosotros simplemente ya queremos responder. O ya nos empiezan a decir una cosa y nosotros, ¡pum!, seguro debe ser esto. Y al final terminamos pecando. Viendo el contexto, hermanos, de la epístola de Santiago, los hermanos no estaban escuchando, sino que estaban hablando, y esto de más, y eso estaba ocasionando graves conflictos entre los hermanos, que vamos a ver más adelante en Santiago capítulo 3. Tenemos que entender que las palabras que nosotros decimos a otras personas pueden tener dos funciones: o edifican o terminan dañando a la otra persona. Proverbios 18:21, ahí del 10 avanza un par de páginas a Proverbios 18:21, que nos dirá de esta manera: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Como diría el dicho, que las palabras pueden golpear mucho más que un golpe físico. Porque un golpe, cuando alguien te da, ese golpe, ese dolor va a pasar. Pero una palabra puede durar y puede estar impregnado en tu vida durante muchísimo tiempo. Aquel padre que le dijo a su hijo que no servía para nada, lo más probable es que ese niño crezca, se vuelva adolescente, joven, y siga pensando que no vale para nada, porque la palabra que en ese momento se le dio tuvo un gran efecto en su vida de esta persona. Por eso nosotros debemos de ser tardos para hablar, porque si somos personas que hablamos y hablamos y hablamos, podemos terminar pecando y podemos terminar ofendiendo a otra persona. Pero tal vez por ahí digas: un momento, yo digo lo que yo pienso. Si yo pienso esto, hablo. Si eres de esas personas,
entonces tienes que empezar a considerar lo que Santiago nos empieza a decir, que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Debemos de ser sabios en las palabras que salen de nuestros labios. No debemos de hablar por hablar, sino debemos de meditar qué vamos a decir. Y eso se puede hacer cuando la palabra de Dios llena mi vida. Cuando la palabra de Dios ha tomado el control de mi mente, y por eso yo puedo refrenar mi lengua de poder querer decir tantas cosas, y me aguanto, medito y luego hablo. Las palabras de Santiago, hermanos, son un eco de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo capítulo 12, de los versículos 36 y 37. Pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, hermanos, cuán cuidadosos debemos de ser con las palabras que salen de nuestra boca. De verdad, sea el Señor ayudándonos, que tenga misericordia de nosotros para poder ser prontos para oír y tardos para hablar. Porque en muchas ocasiones hemos sido lentos para oír y rápidos para hablar. Si en este momento el Señor nos haría el juicio que dice en Mateo, el pasaje que acabamos de leer, ¿acaso no seríamos condenados por las palabras que hemos hablado? ¿Cuántas veces nos hemos referido de una manera inapropiada? ¿Cuántas veces tal vez por ahí hemos dicho cosas que no deberíamos de haber dicho? ¿O cuántas veces también hemos hablado a algún hermano, alguna palabra, creyéndonos superiores a ellos, cuando en realidad no lo somos? Por eso Santiago nos llama y nos manda a reflexionar, que seamos prontos para oír, que tengamos una actitud adecuada para escuchar la palabra de Dios, y ello nos va a llevar a que seamos tardos para hablar. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver que debemos de ser lentos para irarnos. El versículo 19, la última parte, dice: tardo para la ira. Y el versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A la luz de la naturaleza de la tentación y de la bondad de Dios, debemos de tomar especial cuidado para ser tardo para irarnos, debido a que nuestra ira no cumple con la justicia de Dios. Nuestra ira siempre defenderá nuestra propia agenda, nuestros propios pensamientos, nuestras propias conclusiones. Eso es lo que denota al final la ira. William Hendrickson, un comentarista, dice: las palabras descuidadas frecuentemente acompañan un arranque de ira. Por supuesto, la ira justa tiene su lugar, pero el salmista nos dice que debemos conocer los límites de la ira justa. En vuestra ira no pequéis. Santiago nos pide que sepamos contenernos cuando estamos airados. Santiago es directo. Él dice: la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. En otras palabras, la ira estorba las oraciones del creyente, impiden así la promoción de la causa de Cristo. En efecto, le ha dado una oportunidad al diablo cuando nosotros nos airamos. Consideremos el caso de Moisés. El Señor le había dicho a Moisés: Moisés, vas a decirle a la roca que dé agua. Y cuando tú le digas a la roca, esta va a dar agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés estaba furioso. Moisés estaba con cólera. El pueblo había murmurado. El pueblo se había quejado. El pueblo había dicho tantas cosas acerca de él. Y él agarró su vara y les dijo: así que quieren agua, agua les daré. Y chancó la roca 3 veces. Si bien el Señor tuvo misericordia de su pueblo, el Señor dio agua. Pero ¿qué ocurrió con Moisés? Lo que ocurrió con Moisés es que él perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida.
La ira, por un momento, le trajo una consecuencia que él mismo no podía imaginar. Cuando vivimos, hermanos, la vida justa que Dios espera de nosotros podemos escuchar con cuidado y podemos obedecer la palabra de Dios. Cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos, hermanos, siempre preguntarnos si nuestras acciones y palabras promueven la honra de Dios y avanzan la causa de la justicia y la paz para nuestro prójimo. Cuando permitimos que la ira nos guíe, ya no somos guiados por la ley de Dios. Por eso Proverbios 29:22 dice: el hombre lleno de ira provoca rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. Cuando uno va a las Escrituras y empieza a ver los arranques de ira, en la ira Caín mató a Abel, en la ira Saúl quiso matar a David, en la ira Pedro le cortó la oreja a Malco, en la ira podemos hacer cosas que luego nos podemos arrepentir, en la ira podemos decir cosas que luego nos podemos arrepentir, porque en la ira, hermano, no obra la justicia de Dios, porque está centrada y tiene su fuente en uno mismo, en lo que yo creo que es justo, y por ello administro justicia. Pero cuando en realidad, hermano, eso es pecado. Por ello las Escrituras son claras: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno está irado, puede decir tantas cosas, y al final, al día siguiente, cuando se te pasa la cólera, terminas arrepentido y dices: ¿por qué dije eso? En la ira puedes maltratar a tu hijo y luego después arrepentirte y decir: Señor, ¿por qué hice eso? En la ira puedes hacer tantas cosas, ofender a tantas personas, pero es la ira porque está centrado en uno mismo, porque está centrado en nuestro orgullo, porque está centrado en mi propia justicia, porque está centrado en lo que yo creo que es justo, porque está centrado en mí. Por eso, Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Debemos de controlar nuestro temperamento. Debemos de orar pidiendo sabiduría para poder obedecer la palabra de Dios. Y tal vez tú me digas: un momento, entonces, ¿no me puedo enojar? Las Escrituras nos muestran que una persona se puede enojar santamente. Por ejemplo, todos nos enojamos por las injusticias pecaminosas de este mundo, como las violaciones, asesinatos y maldades. Pero luego de enojarnos, lo entregamos a Dios. Esto es lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, el versículo 26. Hermano, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que no se mantenga el enojo en nosotros, que si están las parejas peleadas en aquella noche, no te vayas a dormir peleado, sino arregle esa situación, porque si pasas esa noche peleado, eso es pecado. ¿Pero por qué es pecado? Porque estás resentido, porque estás airado, porque estás creyendo que tú tienes la razón. Cuando las Escrituras nos dicen: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para aquellos que se enojan por cualquier cosa, están guardando en su corazón pecado. Están diciéndole al Señor que quieren que las cosas sean como ellos la desean. Están manifestando que no tienen un dominio propio respecto de sí mismos. Por eso el apóstol Santiago nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aunque en las Escrituras podemos ver que Dios está airado, que Dios está enojado contra el pecador todos los días, sin embargo el Señor también nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia.
Pero qué distintos somos nosotros, que somos grandes para la ira y lentos para la misericordia. Debemos de aprender al Señor, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros nos enojamos, hermanos, por un sinfín de cosas y tomamos esto por distintas razones. Nos enojamos y nos airamos por medio de la frustración, por medio de la indiferencia, por medio de algunas expectativas que teníamos que no se realizaron, por algunos anhelos y deseos que teníamos que al final no se cumplieron y decimos, ¿pero por qué no se cumplieron? Nos empezamos a enojar cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos problemas económicos, cuando empezamos a ver cada cosa y empezamos a enojarnos y empezamos a airarnos y empezamos a decir, ¿pero por qué ocurre? Y lo más probable es que te hayas enojado con estas cosas que han ocurrido durante estas últimas semanas en nuestro país y hayas empezado ahí en tu corazón tal vez a guardar un enojo en contra de nuestras autoridades. Cuando el Señor nos llama a orar por ellos y tener en claro que es Él el quien tiene el control absoluto de todo lo que pueda ocurrir. Hermano, el enojo puede llevar a las personas que sean menos impacientes con los demás. ¿Eres paciente o eres una persona impaciente? Cuando ves que alguien no hace como tú crees que se debería de hacer, ¿cómo te pones? ¿Feliz? ¿Enojado? O cuando alguien viene y te pregunta 5 veces por lo mismo y a la 5ª vez ya no le vas a responder como la primera vez, sino que le dirás, ¿acaso no has entendido como te he dicho? Te he explicado de esta manera, tienes que hacer esto, esto y esto. Y te empiezas a enojar. Y empiezas por ahí tal vez en tu mente y en tu corazón a decir, ¿por qué no entiende esta persona? ¿Acaso es tan difícil poder entender esto que es tan sencillo? Pero eso está mal, porque eso es pecado. ¿Pero por qué es pecado? Porque nuestro orgullo aflora y trata de evidenciar que nosotros somos mejores que la otra persona. Cuando el Señor nos llama a ser humildes. El interés de Santiago, hermano, es cómo escuchar la palabra de Dios y cómo no airarnos con Dios ni con nuestros hermanos en medio de la prueba y así ser enriquecidos y animados para la gloria de Dios. Santiago nos llama y nos manda y nos dice que tenemos que tener una actitud correcta para la palabra de Dios y ella va a producir en nosotros que seamos tardos para hablar, que vamos a tener palabra o sabiduría para poder decir las cosas de una manera apropiada y eso nos llevará a no pecar, a no airarnos, a pensar, a reflexionar y poder entender que si terminamos airando, la justicia de Dios no obra ahí, sino que yo he pecado y tengo que pedir perdón y tengo que reconciliarme con aquella persona que tal vez yo he ofendido. Y ahora llegamos a la parte final, hermanos, donde Santiago nos dice que una lengua que no tiene control y un temperamento que no tiene control nos va a llevar a pecar. Por ello, en tercer lugar, recibe la palabra desechando el pecado. El versículo 21 de Santiago, el capítulo 1, nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. El mandato que se da ahora, en este momento, es que desechemos toda inmundicia. ¿Pero a qué se refiere con toda inmundicia? Se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral. Esta palabra inmundicia está estrechamente relacionada con un término empleado para describir la cerilla en el oído. ¿Alguna vez te has hecho una limpieza de oído? Si tal vez no lo has hecho o por ahí has visto, lo que hacen es terminan inyectándote agua tibia con algo más
y al final termina saliendo una cerilla que no te permite el poder escuchar bien. Santiago quiere decir por medio de esta palabra inmundicia, que tienes que quitarte o tenemos que quitar, desechar toda inmundicia para poder escuchar de una manera clara la palabra de Dios. La inmundicia moral es una barrera muy seria para poder escuchar claramente y comprender la palabra de Dios, nos dice MacArthur. Nos dice Santiago, quiten todo resto de malicia. Esto quiere decir que denota maldad moral y corrupción en general, en especial en cuanto a la intención. Lo que quieres hacer, que cuando alguien te hace daño, ¿cuáles son las intenciones ante ello? Cuando ves a un niño que se porta mal, no sé si ustedes han visto el meme. Hay un meme que hace poco mirábamos con mi esposa, que agarraba y había un hombre ahí sujetando su mano y que empezaba a irradiar un poder en su mano y decía, yo así cuando veo a un niño malcriado, ¿no? Tratando de contener tu poder para agarrarlo y zamaquearlo y poder corregirlo. Pero eso es un deseo que tienes. Pero cuando alguien viene y te ofende, las intenciones que quieres hacerle y devolverle lo mismo que te ha hecho, eso va a denotar malicia. Esa malicia pertenece al pecado, que es deliberado y es determinado. John MacArthur dice que puede resistir en el corazón durante mucho tiempo antes de que se exprese exteriormente. Es decir, en aquellas personas que guardan y guardan y guardan y llegado su momento terminan reventando y diciendo tantas cosas. Tú me hiciste esto, esto, esto y esto y esto. Porque nunca pudieron en su momento poder corregir aquello. Y esto va a incluir, por lo tanto, los muchos pecados ocultos que solo conocen el Señor y la propia persona. Estas palabras, hermanos, inmundicia y malicia, se usaban originalmente para decir acerca de las ropas sucias. Cuando uno se va a Zacarías capítulo 3, se va a uno a topar con el sacerdote Josué, cuando el Señor le cambia sus vestiduras, que estaban, dice, manchadas, viles, para que el Señor le cambie y le pueda poner una vestidura limpia, que representan el perdón de Dios. Nuestras vestiduras, hermanos, estuvieron manchadas en su momento por causa del pecado. Pero la realidad es que nosotros podemos seguir manchándola si no quitamos toda inmundicia y toda malicia de nuestras vidas. Santiago nos dice, quiten toda inmundicia, todo resto de malicia, no una parte, no lo que quiera, sino que todo. Y la palabra inmundicia es clave, ya que ella nos habla de la mugre, de la asquerosidad. Es imposible seguir abrazando cualquier tipo de pecado, aunque sea un poquito, para entonces crecer conforme a la palabra de Dios. Si tú tal vez digas, pero ¿por qué no crezco? Es posible porque estemos guardando cosas en nuestro corazón, que estemos todavía guardando algún pecado que todavía no hemos confesado delante del Señor. Es posible que todavía continuemos con ello y caigamos una y otra vez, pero que tenemos que deshacernos de ese pecado porque no nos ayuda, que tenemos que deshacernos de toda esa ira, enojo, orgullo, porque vayamos por un momento a Efesios capítulo 4, el versículo 22 al 24. Porque es el llamado que tenemos, hermanos, es de desechar todo el pecado que pueda asediar a nuestras vidas. Es quitar todo aquello que no le agrada al Señor. Y el llamado no es solo en el pasaje de Santiago, sino que ahí en Efesios capítulo 4, el versículo 22 al 24, dice así, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creada en la justicia y santidad de la verdad. Si volteas algunas páginas a Colosenses, el capítulo 3, el versículo del 8 al 10, dice así, pero ahora desechen
Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1 dice: desechando toda malicia, para que puedan crecer para vuestra salvación. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 12, el versículo 1 nos dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, debemos de desechar todo aquello que puede estorbar a nuestras vidas. Debemos de desechar todo aquello que nos puede llevar a pecar. Debemos de ser nosotros personas radicales. Si nosotros tendemos a pecar por medio del chisme, tenemos que empezar a dejar de hacerlo. Si nosotros pecamos por medio del enojo, tenemos que empezar a desechar la ira, el enojo, la malicia. Si por ahí te gusta mentir, tenemos que empezar a dejar de mentir y empezar a decir la verdad. ¿Nos va a costar? Nos va a costar el decir la verdad. Pero es mejor estar bien delante de Dios que con los hombres. Porque el pecado, o esas pequeñas cositas que tal vez tú les llamas pequeños deslices, al final pueden generar que no escuchemos bien la palabra de Dios. Por eso se nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. En humildad, nosotros debemos de recibir la palabra de Dios, con la cual ya somos salvos. Por eso Santiago nos dice que hemos recibido, por lo mismo dice la palabra implantada, que ya está en los que son de Cristo. Y Santiago va a usar un lenguaje de la agricultura, que la palabra de Dios debe ser cultivada, que la palabra de Dios debe ser cuidada, que la palabra de Dios debe ser nutrida. Siendo así, nosotros necesitamos entonces tener cuidado con la maleza que viene a matar a la palabra de Dios. ¿Alguna vez has plantado alguna plantita? Algunos han tenido jardín, ¿cierto? Cuando tú tienes tus plantas y están creciendo ahí, lo primero que empieza a crecer muchas veces no es lo que tú has plantado, sino es la mala hierba. Y lo que tenemos que sacar es esa mala hierba, porque termina quitándole los nutrientes a esta planta que nosotros hemos plantado. Esa mala hierba que crece a nuestro alrededor son los pecados. Nosotros tenemos que estar quitando toda maleza que viene a matar la palabra de Dios. Tenemos que quitar estos pensamientos de incredulidad. Tenemos que creerle a Dios. Si estamos mal de salud, tenemos que creerle a Dios. Si estamos mal económicamente, tenemos que creerle a Dios. Claro, eso no quiere decir que nos vamos a frustrar y abandonar, sino a confiar en que Dios proveerá de un medio. Si Él quiere sanarme, me sanará. Si Él me va a proveer de un trabajo, lo hará. Pero tengo que creerle al Señor y quitar esos pensamientos de incredulidad que no me ayudan para nada. Es así que estamos llamados, hermanos, a ser santos. Solo por medio de la palabra es que nosotros podemos tener mucho fruto en nuestras vidas y poder disfrutar de la vida que quiere que Cristo nosotros disfrutemos. Esa vida que nosotros tenemos por causa del Evangelio. El Señor quiere que vivamos bien. El Señor quiere que vivamos felices. El Señor quiere que tengamos gozo. El Señor quiere que tengamos paz. El Señor quiere que le creamos
Eso no quiere decir que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero cuando la palabra de Dios cobra vida en nosotros, todo lo demás es dejado de lado porque le empezamos a creer a un Dios sobrenatural. Entonces, ¿por qué yo debo recibir la palabra con un corazón enseñable, dócil y manso, que lucha contra todo pecado? Y ahí está en el mismo versículo 21 de Santiago, el capítulo 1, que nos dice que esa palabra ya ha sido implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, es la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, la fielmente predicada y fielmente recibida, que puede salvar y transformar nuestras vidas. No solamente somos convertidos por esa palabra, sino que somos cambiados, transformados. Esta palabra sana nuestros corazones. Esta palabra produce fruto en nuestra vida. Esta palabra produce un cambio radical al hacernos semejantes a Cristo. Hace de nosotros la transformación que Dios quiere ver en nosotros. Dios nos ha dado su palabra no solo para convertirnos, sino también para santificarnos. Eso quiere decir que es Cristo. ¿Qué es Cristo para nosotros? Cristo para nosotros, hermanos, debe ser la palabra viviente cuya sangre, por medio de su sangre hemos sido justificados, hemos sido santificados. Esa palabra de verdad es la única que puede hacer de nosotros un creyente digno de ser llamado un hijo de Dios. Pero para que eso pueda ocurrir, tenemos que recibirla con un corazón enseñable, dócil y manso, que lucha contra todo pecado y que lucha contra todo aquello que quiere estorbar en nuestras vidas. Hay una realidad, hermano, y la realidad es que si no cuidamos nuestra vida espiritual, ella va a recibir un daño profundo. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos ser prontos para oír, pero oír la palabra de Dios, de tener la actitud correcta. Si tuviéramos que hacernos en este momento un test de cómo nos ha ido durante todo el año por medio de la palabra de Dios, ¿cuánto durante todo el año hemos tenido la actitud correcta frente a ella? Cuando hemos venido a la casa del Señor, hemos venido expectantes de querer recibir esa palabra, o tal vez hemos estado más pensando en todas las circunstancias alrededor y hemos dejado de recibir esa palabra que Dios quiere decirnos a nosotros. O si en nuestro tiempo devocional no hemos tenido la actitud correcta frente a ella, no hemos permitido que el Señor nos pueda hablar por medio de ella. Vamos a empezar un nuevo año con nuevas metas, con nuevos desafíos. Tal vez tú ya te has sentado, ya tengas tus metas, planes para el próximo año, o cosas que ya quieras hacer, pero que esta sea tu primera meta, que aprendamos a ser prontos para oír, que tengamos la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios, y cuando ella empiece a obrar en nuestra mente y en nuestro corazón, poder refrenar nuestra lengua para ya no tanto hablar y hablar y hablar, sino por ser prontos para oír y tardos para hablar, y si hablamos, el poder hablar la palabra de Dios. Y en virtud también de eso, empezar a dejar de airarnos, porque en la ira no viene la voluntad de Dios, no obra la justicia de Dios. Yo no sé si tengas que pedirle perdón a alguna persona que en este año tal vez hayas ofendido, o tal vez haya sido tu hijo o tu hija y en quien te has referido de una manera que te sacaron de quicio porque ya no aguantaste más y le dijiste tantas cosas y tal vez no tuviste la oportunidad de poder aclarar las cosas. Pues va a ser un buen momento que termines este año haciendo las paces, pero que también dentro de tus planes sea que seas una persona radical. ¿Y en qué sentido radical?
que deseches el pecado que te asedia, que deseches todo aquello que todavía te estorba, que deseches esa inmundicia y todo resto de malicia que todos los días luchan con nosotros, en contra de nosotros, para pecar en contra de Dios y no permitir que la palabra crezca. Hermano, el diablo quiere destruirte, el mundo quiere destruirte y nuestra carne misma quiere destruirnos. Por eso el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiera Dios, hermanos, que nosotros amemos a Dios al amar su palabra. Conforme nosotros amemos su palabra, también le estaremos expresando al Señor y le diremos que también lo amamos a Él. Vamos a ponerlo por aquí. La semana que viene estaremos hablando la segunda parte que nos quiere hablar Santiago, porque la segunda parte nos dice que nosotros no solamente debemos de ser oidores, sino también hacedores. Pero todo se inicia con la actitud correcta que nosotros debemos de tener ante la palabra de Dios. Padre, en esta noche te damos gracias, porque Señor, nos hablas por medio de tu palabra y nos llamas la atención para ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos, porque en la ira del hombre tu justicia, Dios, no obra. Y nos llamas a desechar toda inmundicia, todo resto de malicia, para tomar la palabra implantada, Señor, que puede salvar nuestras vidas. Señor, en esta noche venimos a pedirte perdón en primer lugar, porque de verdad, Señor, durante todo este año es posible que no hemos tenido la actitud correcta frente a tu palabra. Que es posible, Señor, que no te hemos tomado esta atención adecuada, Señor, frente a ella. Es posible que hemos estado pensando más bien, Señor, cuando tú nos hablabas por medio de tu palabra, en tantas cosas que puede ocurrir, Señor, en nuestro diario vivir, y que no te hemos tomado a ti, Señor, como tú quisieras hablarnos. Que nos hemos autoengañado, Señor, pensando que el mensaje es para otro hermano en vez que a mí. Que les hemos echado la culpa, Señor, a otros. Y que hemos querido, Señor, en muchas ocasiones hemos tenido comezón de oír, porque hemos querido escuchar lo que queremos escuchar. Y muchas veces lo que nos decías, no lo hemos querido escuchar. Señor, ayúdanos a ser prontos para oír. Tu palabra nos enseña que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda, que produce en nuestras vidas, Señor, tanto el querer como el hacer. Tenemos el querer, Señor, de escuchar tu palabra, pero te pedimos, Señor, el poder hacerlo, el poder tener una actitud correcta. Que nos ayudes, Señor, en virtud de tu palabra, a ser hombres y mujeres sabios. Que podamos tener siempre una palabra, Señor, adecuada para poder hablar en medio de cada situación y en cada circunstancia. Y cuando, Señor, en medio de una situación o circunstancia nos enojemos, Señor, ayúdanos a que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Que nuestra ira, Señor, no salga a relucir en nuestra vida y que de nuestros labios no salga una palabra inadecuada o que nuestras manos hagan algo, Señor, que al final terminemos arrepintiéndonos. Que, Señor, podamos dejarte a ti, Señor, para que tú nos hagas justicia cuando tengas que hacerlo, Señor. Que cuando seamos ofendidos, Señor, tú nos hagas justicia por medio de ello. Señor, ayúdanos a desechar todo pecado. Todo ese pecado, Señor, de inmundicia y todo un resto de malicia que nos asedia en el día a día, Señor, y que no quiere que produzcamos fruto, ese fruto, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes radicales. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, cuando venga el pecado, Señor, a decir no al pecado, para poder obedecer a tu palabra y para poder agradarte, Señor. Señor, tu palabra nos enseña que por medio de ella podemos ser salvos. Tu palabra es la que nos ayuda, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Tu palabra es quien nos ayuda, Señor, a ser transformados,
a ser renovados, a ser consolados, a ser ayudados, a quitar todo afán de nuestra vida, Señor, para tomar tu palabra y para poder tener paz en medio de la tormenta, para poder tener gozo en medio de la prueba, Señor, para poder creerte a ti, Señor, y no estar dudando entre una cosa y otra cosa. Señor, ayúdanos a buscarte realmente como tú quieres que te busquemos, Señor. Que tú puedas producir en nuestras vidas, Señor, un cambio radical que solamente tú puedes producir por medio de tu palabra. Señor, somos constantes a fallarte. Somos constantes, Señor, a pecar contra ti. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que inclines nuestro corazón a tus estatutos y que lo alejes, Señor, de la avaricia, de todo aquello que no te agrada. Inclina nuestro corazón, Señor, a tu palabra y pelea por nosotros, Señor. Pelea por nosotros cada día de nuestra vida. Y ayúdanos a buscarte, Señor, y a tomar en serio, Dios mío, nuestro cristianismo. Señor, tú eres el único que puede producir en nuestras vidas eso sobrenatural, porque es algo sobrenatural y es algo que tú solo puedes producir. Señor, en tus manos nos encomendamos, en tus manos estamos, oh fiel alfarero. Haz de nosotros como quieras hacer y quita de nosotros todo aquello que tienes que quitar. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén.